Hola, bienvenidos a nuestro podcast de Amexme. El día de hoy tenemos el honor de compartir con nuestra presidenta de capítulo y nuestra amiga Paulina García. Bienvenida. Gracias, Nayeli. Muchas gracias por la invitación a participar en el podcast. Ya que estás aquí con nosotros, queremos conocer un poquito más a la persona, claro que a la empresaria, pero también a la persona. Entonces, ¿qué quería esa Paulina de chiquita? ¿Qué anhelaba o qué soñaba o cómo te visualizabas en tu infancia? Platícanos. A mí me gustaba mucho leer, digo, todavía me gusta, pero creo que ya no tengo el tiempo suficiente para leer tanto. De cuando era niña leí un montón y recuerdo que yo leí Mujercitas y yo decía, yo voy a ser como Joe March, voy a tener una escuela. Y hoy BIFAM es un centro de capacitación, ¿va? Bueno, ese es un punto y pues yo tuve como el ejemplo de mis papás. Mis papás tienen una empresa, fabricamos transformadores eléctricos, entonces yo veía la administración en casa con mi mamá, cómo fue a registrar la marca Ciudad de México, cómo hacía gestiones ante gobierno, cómo iba hacia pagos, hacía facturas, hacía la parte contable y cómo mi papá hacía toda la parte operativa, ¿no? Entonces tuve ese ejemplo y pues bueno, eso también marca cuando eres niño y que tienes como ese referente. Muy bien, entonces mira, ya lo traías ahí en la sangre desde la infancia. Y pues bueno, en base a eso, ¿cuál fue tu formación académica? ¿Por qué carrera se decidió Paulina? ¿Qué estudió? Es curioso porque yo desde muy chiquita hacía actividades culturales, principalmente música. Yo estudié música desde los 7 años. Hubo un punto en el que a mi mamá le dijo el maestro de la escuela municipal ahí de Zapopan, señora, no puedo seguir manteniendo un grupo de avanzados solo para su hija, búsquele otra actividad. Entonces me empezó a llevar a la escuela de música de la UDG. Ahí estuve 8 años, lo que era, antes se llamaba básico musical, creo que eso ya no existe. Y luego hay una carrera que yo cursé a la par de la preparatoria, que se llama profesional medio en músico, se llamaba en ese tiempo, no sé si todavía se llama igual. Entonces, cuando yo termino la prepa, todavía me faltaba un año de la escuela de música, me tomo ese sabático de alguna manera, evidentemente me voy a trabajar a la fábrica y en la fábrica me mandaron a un curso de calidad. Entonces yo decía, esto me gusta, esto de la estructura, de los procesos, de darle órdenes a la gente, me gusta. Y bueno, estaba ese tema, ¿no? Una línea. Entonces termino la escuela de música y era, bueno, pues lo natural es licenciatura en música, pero la verdad es que la música es matadísima, o sea, es un deporte de alto rendimiento, es mucha disciplina. Y entonces decidí que ingeniería industrial era menos difícil que música. Entonces yo soy ingeniero industrial de profesión. Ya después, con la inercia de todos los ingenieros industriales, hice una maestría en calidad. La verdad es que jamás he ejercido como ingeniero industrial tomando tiempos ni haciendo nada de eso, pero creo que sí me ha dado mucho la estructura mental ingenieril en cuanto a procesos, en cuanto a pues análisis de datos, con todo lo que estoy haciendo ahora. Sí, claro, ¿no? O sea, esa formación y esa estructura te ha ayudado a ir estructurando lo que has estado haciendo el día de hoy. Y platícanos, ¿cuánto tiempo tienes en Amexme y qué ha sido Amexme para ti? ¿En qué ha impactado? ¿Qué diferencia ha hecho? Fíjate que yo entré a Mexme en 2018, me invitó una socia, está en otro capítulo, pero ella me invitó y me invitó muchas veces. La verdad es que varias veces me dijo, mira, hay un desayuno, mira, hay este evento, mira, hay esta conferencia. Y a mí me daba flojerita, así como que no, yo no tengo tiempo para andar en eso. En ese tiempo estaba a tiempo completo en la fábrica. Y el día que le tomé la palabra y que decidí aceptar la invitación, era un foro y me acuerdo perfecto que llego a ese lugar, no me acuerdo dónde fue, pero me acuerdo del auditorio, estaba un podium, estaban arriba 4 panelistas y una moderadora. Me gustó mucho el panel, la verdad es que escuchar la experiencia de empresarias que tenían muchos años con sus negocios, incluso por ahí había otra que estaba emprendiendo, entonces las escuché, me gustó pues cómo me recibieron, porque salió la que era vicepresidenta en ese momento, sale a recibirme, quién eras, quién eres, me presentó, entonces no fue como llegar a un lugar donde todo el mundo te ignora, entonces eso me gustó y bueno, me afilié, ¿no? Desde 2018 me he mantenido constante en la asociación, algo que también me ha dado a Mexme es como reconciliarme un poquito con mi parte femenina, porque soy ingeniero. Entonces, al ser ingeniero, pues estás rodeada de hombres. En el sector eléctrico, estás rodeada de hombres. Entonces, como que yo no cuidaba mucho ciertas cosas más personales. Y justo que ahorita estoy viendo ahí enfrente el libro, nos dieron un taller de un libro que se llama Las diosas de cada mujer. Y ese taller a mí me abrió mucho el panorama, conocerme a mí misma, conocer a mi mamá, entender qué cosas había en la dinámica familiar un poco en ese sentido. Y bueno, es algo que yo le agradezco mucho a Mexme, el estar más en contacto con mujeres y también
viene la parte inspiracional y la capacitación que me ha dado. Muy bien. ¿A qué se dedica Paulina? ¿Qué es lo que le ha ayudado a esta parte femenina de Amexme? ¿Qué es lo que se dedica Paulina? Cuando recién me gradué, yo estuve trabajando 7 años para una electrónica aquí en Guadalajara, tal cual era godín, ¿no? Tenía un horario, bueno, no es cierto, en esas electrónicas es matadísimo, entonces no había un horario de salida, había de entrada, pero no había de salida. Y bueno, yo no tenía hijos, entonces estaba recién casada, me casé poquito después de entrar a trabajar a mi primer empleo. Entonces era pues 100% dedicárselo a la empresa, ¿no? Cuando me embaracé de Rafa, que es mi hijo mayor, me quedé pensando que no me encantaba la idea de haberme esperado 30 años para ser mamá y tener que dejar a mi hijo 12 horas en una guardería. Entonces decido renunciar a la electrónica y hablo con mis papás y pues me dan trabajo en la empresa. Y entonces en la empresa empecé como auxiliar administrativo, ayudarle a mi mamá, ¿no? En toda la administración. Mi mamá tenía la oficina en su casa, entonces teníamos al niño ahí aprendió a gatear, ahí aprendió a caminar. Una dinámica muy cómoda y muy acogedora para una mamá con un bebé pequeño, ¿no? Cuando nace Ángela 2 años después, que es mi segunda hija, ya traíamos en plan que la oficina se tenía que ir a la fábrica, que no podíamos seguir administrando a distancia, ¿no? Entonces, ahí lo que sucedió fue que la contadora me renuncia justo cuando se iba a terminar mi incapacidad por maternidad y pues ni modo, con 40 días la niña le pusimos una cuna en una esquina de la oficina y nos fuimos, ¿no? Las dos a trabajar, a facturar, a hacer cobranza, contabilidad, lo que se hacía en ese puesto, ¿no? A cubrir a esta chica mientras conseguíamos a otra persona. Esa era como las actividades que yo estaba haciendo. Estuve trabajando con un consultor un tiempo. Me acuerdo muy bien que él una vez me dijo, me sales muy cara de capturista. Ponte a pensar, ¿no? Ponte a ver más adelante qué planes hay, de qué manera vas a reestructurar. Y entonces empecé a trabajar con él en muchas cosas, ¿no? Abrimos puestos que antes no existían, reestructuramos la organización de la empresa, hicimos protocolo de familia con mis papás y mis hermanos y empecé a encontrar un pensamiento distinto, el ver más adelante, el hacer planes a futuro. Bueno, abrimos un área comercial. Yo siempre decía que era mala para vender, pero porque nunca lo había hecho. Entonces, en realidad, pues no había quien saliera a eventos y a hacer de alguna manera RP para la empresa y pues me tocó a mí, ¿no? Eso también fue parte de ese momento en el que entró con Amexme. Y bueno, para ya ir a la pregunta, ¿no? ¿De a qué se dedica Paulina? Evidentemente sigo involucrada en la empresa de la familia, pero hubo un punto en el que yo quería dejar de ser empleado VIP y tener lo mío. Empecé este proyecto que es BIFAM, donde estamos grabando el día de hoy, que de hecho es pues la sede fiscal de la asociación. Aquí tenemos el domicilio fiscal de la asociación y aquí sesiona consejo. Y este es un proyecto de capacitación y es un centro de negocios. Entonces, ¿cómo nació la idea de BIFAM? De no encontrar un espacio donde yo pudiera ir a capacitarme y mis hijos me pudieran acompañar, sin ser el bicho raro de esta porque trae niños aquí, ¿no? O sea, me tocó ir a cámaras y llevarme a mis niños y era así como que, niños aquí, ¿por qué, no? Entonces, me di cuenta que no había espacios profesionales, kids friendly, y que esa compaginación del rol mamá con el rol empresaria, pues no era tan bien visto porque no hay espacios adecuados para eso. Entonces, BIFAM busca eso. Este mural que tenemos aquí atrás es familia, negocio y comunidad. Son los 3 ejes de filosofía del proyecto. Y tenemos una ludoteca y talleres para niños y hacemos capacitación empresarial, eventos de networking y tenemos aquí espacios en renta como oficinas, ¿no? Domicilios fiscales. Ese es el proyecto. El primer curso que se hizo con logos BIFAM fue para Mexme. Fue un taller de finanzas para mujeres, porque yo solía agarrarme algún libro y les decía, oigan, leí tal cosa. Me decían, haznos un curso. Entonces les llegué a hacer un curso de un libro que anda por ahí que se llama Cómo ser un gran jefe. Y luego leí Mujer Millonaria de Kim Kiyosaki y leí Pequeño Cerdo Capitalista y leí varias cosas como de finanzas y les hago este curso. Entonces fue el primer curso que salió que se hizo con esos logos, ¿no? Entonces, de cierta manera, lo que dices de la mentoría y del cobijo es real. A mí me dieron mentoría muchas de las socias, tanto para la fábrica como para este emprendimiento. Aunque no seamos un grupo de networking y no tengamos la obligación de pasar referencias, de manera natural nos consumimos entre nosotras porque conoces la calidad del profesional con el que estás trabajando. Y entonces, no sé, servicios legales, registro de marca, servicios contables, asesoría patrimonial, ¿no? Entonces buscamos ese autoconsumo porque al final nos tenemos que apoyar entre todas. Entonces, en este momento esa es como mi actividad principal. Sin embargo, Paulina también tiene una comercializadora de equipo eléctrico, tiene una casa de vacaciones que renta, tenemos una cafetería, Fernando y yo. Entonces, eso es interesante, el cómo se te quita esa limitante
de que debes tener una empresa o de que no puedes tener más de una porque no las atiendes. Al menos creo que en nuestro caso no es necesariamente cierto. Muy bien, Paulina. Y pues sí, es como perfil Amex, me parece. ¿Qué viene para Paulina? ¿Qué nos tenemos que estar cuidando este 2024 con Pau? ¿Qué viene nuevo a Bifam? Platícanos. Hay muchos proyectos, evidentemente. Al haber sido concebido como un proyecto de capacitación, pues Bifam Education es algo que estamos impulsando ahorita para el 2024, desde el buscar darle capacitación a empresas que nos pidan, vamos, temas y que nosotros podamos coordinar logística y proveer ese servicio. Estamos incursionando también en algunos proyectos adicionales como programas ya más robustos ya para empresarios de pymes, hablando de diplomados, hablando de proyectos de familias empresarias, que ya lo habíamos hecho, pero que como que de alguna manera el arranque del emprendimiento, arrancamos en pico pandemia y no fue tan sencillo. Estamos consolidando esa parte. Nuestro enfoque pues es evidentemente mantener el espacio vivo, mantenerlo ocupado y hacer esa difusión necesaria. Para mí creo que ahorita el plan no es expansión, porque evidentemente pues también entra Amexme, ¿no? Fui electa apenas en septiembre, entonces toda esta parte de consolidar el proyecto Amexme a 3 años también va a llevar ese tiempo de manera pues necesaria. Y el proyecto al que también estoy impulsando bastante es la comercializadora, entonces es que los proyectos ya cada uno tenga sus productos estrella, sus canales de comercialización, su estabilidad administrativa y comercial, y creo que eso sería suficiente para mantenerme ocupada en un 2024. Pues muchas gracias, Paulina. Creo que nos dejas una gran enseñanza porque, bueno, no tienes que dejar de lado el ser mamá o el ser empresaria o el trabajar o el querer realizarte como persona sin pelearte con el tema de la maternidad, ¿no? Entonces yo creo que este proyecto nace de eso y nos demuestra mucho que pues se pueden hacer las dos cosas y pues que hay espacios ya pensados para eso. Entonces eso nos aporta muchísimo. Quiero agradecerte y es un honor para mí haber entrevistado a nuestra presidenta. Muchas gracias por estar con nosotros, por conectar con nosotros, por compartir con nosotros todo esto que tú visualizaste y que viste en Amexme y bueno, que ahora como presidenta estás buscando que se realicen nuevas cosas como este podcast en el que, bueno, estamos tratando de que sí, conocemos a Amexme y conocemos a la empresaria, pero también conocer un poquito de dónde nace, de dónde viene, por ejemplo, en este caso Paulina, de dónde viene, qué es lo que le gusta, qué es lo que sueña y cómo vas gestionando y los caminos de la vida te van llevando a donde estás hoy y a lo que tienes el día de hoy, ¿no? Antes de terminar, algo que quieras compartir a nuestra gente que nos está viendo y a nuestros socios Amexme. Creo que los grupos empresariales son fuertes en función de cómo tú aportes al grupo. De repente, y yo he estado en networking, y he estado en cámaras y en otro tipo de agrupaciones, y la gente te pregunta, ¿y qué me vas a dar? No te doy nada. Depende mucho el tiempo que tú le dediques, las conexiones que hagas, implica eso tiempo. No solo tiempo de ir a un evento, de escuchar una conferencia, sino tiempo de conocer al resto de las socias, en este caso que somos puras mujeres. Pero esa es la parte donde realmente conectas, donde aprendes de los demás, donde encuentras puntos de alianza, donde se vuelven cliente proveedor. Y creo que algo importante es no buscar asistir a un evento con el mero objetivo de vender, porque eso se nota, e independientemente de que se note, pues como que te corta esas posibilidades de conexión. Creo que el enfoque debe ser al cualquiera que sea el grupo que tú vayas, de ir a conectar, de ir a aprender y de ir a aportar. Y en el momento en el que traes eso en conciencia, fluye de una manera muy distinta y los negocios vendrán después. Evidentemente todos queremos vender, pero el negocio es posterior a la conexión, no al revés, no lo puedes lograr de otra manera. Entonces, esa sería como mi recomendación para todas las personas que quieren emprender, encuentren eso que les gusta. Si no pueden en este punto dejar de percibir el ingreso fijo que tienen de un trabajo, no está mal, lo pueden continuar. Encuentren un momento o encuentren una manera de llegar a ese mínimo de ingreso que necesitan para que entonces puedan traslapar uno con otro o soltar uno por el otro. Evidentemente hay que hacer una estrategia para eso, pero se puede emprender y es algo muy gratificante. La verdad es que el que tengas algo que tú tomaste las decisiones, evidentemente te vas a dar descalabros, pero también es esa parte de cómo tú puedes crear algo que en algún punto sea independiente a ti,
que crezca por sí mismo y que además des empleos, y es muy gratificante. Muchas gracias, Paulina, por compartirnos todo esto el día de hoy, por estar aquí en nuestro podcast Amexme y por dejarnos conocer más allá de la empresaria, sino a la mujer, a la persona que es capaz de hacer todo esto. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Esperamos que nos sigan visitando para que sigan conociendo a más socias, para que sigan viendo y conociendo a más personas y mujeres maravillosas con diferentes historias, con diferentes orígenes, con diferentes proyectos, pero a fin de cuentas unidas por un mismo sentimiento que es la comunidad, el trabajo en equipo, el apoyo entre mujeres, la sororidad. Entonces, pues, muchas gracias por vernos y no se pierdan las siguientes. Bye.